se haga presente, ¿sí? ¿Llega Enki? Sí. ¿Llegó? ¿Me repites? Ya está, ya está. Bien. El Sergio va a verificar que sea Enki. Dime si es Enki. Le da la mano. Sí. ¿Verificado? Bien. ¿Qué aspecto tiene Enki allí? ¿El mismo que el otro día? Está traje blanco, Ujú. pero es un traje parecido como un traje espacial. Bien. ¿El rostro con rasgos felinos? No, no se ve con rasgos. Humanos. Bien, déjame hablar con Enki a cambio. 1, 2, 3, ahora. Enki, hermano, ¿me escuchas? Bienvenido. Sí, te escucho. Bien, entonces ya los humanos luz, el otro día el humano luz Terence ya, digamos, hizo que trasciendas, que ya no tengas el aspecto humano felino que tenías la vez pasada. En un momento estábamos accediendo a un archivo de mi memoria Ajá, donde todo lo que estaba sucediendo ya había sucedido. bien, bien, hermano. ¿Cómo ves ahí a Michelle? Hazle una revisión. Bien, bien, hay que ayudarle a subir su frecuencia emocional. Eh, ¿Hay algún engrama por retirar en él? Sí, Procede a retirarlo. Dime cómo lo haces. lo hago con mi mano. Bien. Así. Estabiliza su emoción, su frecuencia emocional. Ya. Aumenta el rango de vibración de su cuerpo. Dime a qué rango lo elevas, la vibración. En este momento subió hasta 19.000. Muy bien. Eh, revisamos la casa, si hay alguna entidad que haya estado merodeando por allí, en su hábitat actual. No, no hay nada. Muy bien. Muy bien, Enki. Bien, quería saber, entonces, ahora ya tienes aspecto humano 100%. Sí, Muy bien. Bien, bien, no, porque la vez pasada la humana Luz Ma, cuando hicimos contacto con ella, me dijo que había que hacer algo contigo para que puedas, de alguna manera, lo que entendí ella es trascender a niveles, a dimensiones superiores. Y como me concentré en la información que ella estaba dando, pasé por alto ese dato. Pero ya está hecho. sí, ya está hecho. Muy bien. ¿Tienes algo para dar, algún mensaje de luz para la humanidad? En este momento que se están entregando todos los mensajes de luz, es muy importante que cada ser humano se conecte con su humano luz y sepa hacer discernimiento, porque ya las entidades están sabiendo que se están utilizando estos mecanismos y están entregando información distorsionada. Cada uno debe hacer su propio discernimiento y recordar que se debe seguir a sí mismo. Que su mano luz tiene toda la información pertinente para cada individuo. La información que tiene un humano luz puede que no le sirva a otro, le sirve a su propio humano tridimensional. Entonces es importante que sepan hacer un buen discernimiento y sepan escuchar mucho a su mano luz
Y para eso lo mejor que deben hacer es siempre tratar de escuchar su intuición, que es a través del mecanismo a través del cual el humano luz se comunica. Algunos lo van a sentir como un instinto, otros lo van a sentir como una impresión emocional o como una visión o como una voz que les susurra. Deben estar siempre conscientes de un estado de amor. Si al escuchar o al sentir esa intuición sienten miedo o incertidumbre o alguna emoción negativa, les estará indicando que no es su humano luz el que se está comunicando con ustedes. Y en las sesiones, cuando ustedes se conectan con otros humanos luz, deben tener cuidado de no mezclarse las energías en este momento por lo que está pasando en el planeta, que se está finalizando un ciclo de tiempo. Las energías son muy tendientes a mezclarse. Esta es una época donde el ciclo de tiempo se está igualando, es como una espiral que se cierra en sí misma y entonces se pueden actualizar informaciones que son muy peligrosas. Esas informaciones, si se actualizan, pueden enfermar a la persona, pueden atraerle futuros que no son los mejores. Para que eso no suceda, deben hacer un proceso de discernimiento, permanecer en mayor conexión constante con su mano luz, dejarse guiar por su mano luz a través de la intuición y para que esto se dé de manera más fluida, deben procurar mantenerse en esa emoción de amor, de afecto, de aprecio, para que efectivamente la conexión con su mano luz sea muy fluida. Pero deben hacer mucho discernimiento. Van a empezar a encontrar grupos que hablan de esta misma información, pero que ya no es la información correcta, que simplemente están actualizando información intelectual, están actualizando información egoica y la están transmitiendo como si fuera información de luz. Deben ser muy cuidadosos con eso. Muy bien. Entonces, de lo que nos acabas de decir, discernimiento por un lado y por otro lado escuchar más al humano luz, pero tener en cuenta que la conexión con nuestro humano luz a la hora de discernir la intuición o el instinto es algo que es una de las maneras en cual el humano luz se comunica con nosotros y nos hace sentir cuál es la información correcta. Hay algo importante que ustedes deben tener en cuenta. El humano luz tiene una frecuencia muy alta en la mayoría de los casos cuando no está atrapado o cuando no está ausente del humano tridimensional. Entonces, él lo que hace es que trae información de los diferentes futuros posibles que son adecuados para la evolución de ese humano tridimensional y la actualiza a través del ADN, a través de las células, a través de las moléculas, y esa persona siente esa información. Recordemos que el alto porcentaje del cuerpo humano está compuesto por agua y en esa agua se graba información. ¿Cuándo es más propenso el humano 3D a recibir esta información? En la hora del sueño. Es importante que cuiden muy bien el sueño. Cuando se vayan a acostar, deben tener en cuenta de conectar con su mano luz, de pedirle a su mano luz que venga a actualizar información que sea la información perfecta para su proceso evolutivo y tratar de que controlen el momento de dormirse. Cuando se duermen, en ese momento su cuerpo energético va a hacer un intercambio de energía con su mano luz y él puede actualizar información que proviene del futuro más adecuado para tu proceso evolutivo. Ahora, ¿cómo se debe controlar este proceso? Cada vez que una persona se duerme, en ese momento lo que sucede es que se va con el último pensamiento que tenga. Si su pensamiento es de preocupación, si su pensamiento es de miedo, si su pensamiento es un pensamiento trivial, mundano, pues va a ser jalado por entidades que le van a dar información incorrecta, que cuando vuelva a entrar a su cuerpo la va a asumir, la va a sumar en su biblioteca genética y va a empezar a tener esos futuros latentes allí que en cualquier momento se pueden actualizar como enfermedades, como calamidades,
como desequilibrios. Entonces, para que esto no suceda, en el momento antes de irse a acostar, llamen a su mano luz, hablen con él, háganle las preguntas que ustedes quieren saber sobre cómo solucionar una situación específica, o más que hacerle las preguntas es plantéenle a él el inconveniente que están teniendo. Después controlen su momento de dormir para que su último pensamiento esté en conexión con su mano luz, y van a ver cómo su mano luz trae la respuesta correcta a toda su genética y cómo se actualiza ese futuro donde esa situación ya ha sido solucionada. Es importante que eso lo practiquen todas las noches. Van a haber cambios en 7 días o en periodos de 7 días, 7 semanas, 7 meses, ¿de acuerdo? Con la intensidad que lo hagan y con la confianza que depositen en su mano luz. Entonces, este es el mecanismo para comunicación directa con su mano luz. Pero en el transcurso del día, si de pronto no pudieron controlar su sueño, lo que va a suceder es que van a actualizar información que no proviene de su mano luz, sino que proviene de otras entidades. Entonces, para evitar que esa información se actualice, lo que deben hacer es estar buscando esa conexión con su mano luz, llamándolo, sintiéndolo y permaneciendo en la vibración del amor, en la vibración del afecto, en un sentimiento elevado. Y de esa manera, su mano luz a través de la intuición les va a ayudar a actualizar su pensamiento y su sentimiento para que no reciban esa información y no la actualicen en su presente. Ahora, en la noche, vuelven y hacen el procedimiento para que su mano luz borre todos esos pensamientos, todos esos sentimientos que no provienen de ustedes, sino que están siendo irradiados para que cualquier persona descuidada los tome como si fueran propios y los vayan actualizando. Entonces ustedes le piden a su mano luz que borre esos pensamientos, esos sentimientos y de pronto algunas acciones que ustedes consideran que no eran conscientes. En ese momento su mano luz, cuando entra en ustedes en el proceso del sueño, va a borrar esos posibles futuros y los va a desconectar de esas entidades que trataron de influir sobre su pensamiento y sentimiento. Puede ser que ya sea un humano luz que esté liberado, puede ser que sea un ser 3D que ya no tenga implantes, pero los pensamientos siguen por allí rondando y pueden ser pensamientos que provengan del entorno o de entidades o de diferentes situaciones que se pueden empezar a actualizar en su presente. Entonces es importante que esa labor se haga todas las noches y en el transcurso del día procuren mantener la conexión constante con su mano luz y sientan a través de la intuición cómo Él los va guiando. Ahí es donde se cumple o se debe aplicar para que se cumpla esa frase de que se haga tu voluntad y no la mía. Se habla de la voluntad del humano luz porque el humano luz está adelante y atrás en el tiempo. Él puede viajar en las diferentes temporalidades y por eso puede actualizar futuros que son los mejores para la evolución de cada individuo. En ese punto es donde deben tener cuidado de cuando hagan este tipo de sesiones, no permitan que otro humano luz u otra entidad hable a través del humano 3D. ¿Por qué? Porque pueden estar trayendo información que se queda sin actualizar y posteriormente la van a actualizar de manera inconsciente. Esto es un proceso muy importante y a la vez muy delicado. Toda esta información que está saliendo ahorita es una información que proviene de la luz, pero que inmediatamente las tinieblas la están tomando para dejar implantada información errónea en el agua de las células de cada humano 3D que entra en estas sesiones. Y si ese humano no mantiene la conexión con su humano luz, lo que va a suceder es que va a actualizar potenciales futuros que son perjudiciales para su evolución. Entonces, por eso les decía al comienzo que tengan cuidado porque están saliendo grupos que ya no están transmitiendo solamente información de la luz, sino que es una mezcla de información de la luz y de información de futuros que no son adecuados para cada individuo. Deben hacer mucho discernimiento, deben dejarse guiar por su mano luz para que efectivamente les guíe hacia cuáles son estos seres que sí están bajando información completamente lumínica.
Bien, hermano. Con respecto a esto que estabas diciendo recién, está también los casos de aquellos humanos luz que están al resguardo, pero tienen sus aspectos tridimensionales, aspectos físicos 3D, encarnados en este holograma. Obviamente que ya están libres. eh, Ahí en ese caso es lo mismo, digamos. Lo mismo el humano luz, por más que esté al resguardo de la luz, eh, ya depende un poco, digamos, de la evolución de cada persona, pero de la igual manera el humano luz está trabajando en ese sentido. Sí, así es. De todas maneras, el humano luz es una versión multidimensional del humano tridimensional. Cuando se hizo la modificación genética, cuando empezamos a hacer la modificación genética, lo que ustedes conocen como el gen luz es Sí, básicamente unas partículas que colocamos directamente dentro del genoma para que este humano tridimensional tuviese una contraparte multitemporal. ¿Qué quiere decir esto? Un humano 3D tiene un humano luz que puede viajar al pasado y al futuro. Esto que permite que la vida evolucione. ¿Por qué? Porque realmente, como ustedes saben, el tiempo y el espacio no existen. Para que así es. exista el tiempo, para que exista el espacio, debe haber desplazamiento. Y un humano 3D no se desplazaría si no tuviese un cuerpo energético que desplazar. Pero si su cuerpo energético se desplaza, entonces el cuerpo 3D se desnutre energéticamente hablando y ese humano muere. De hecho, esas fueron algunas de las fallas que tuvimos en el diseño genético al comienzo, cuando empezamos a hacer estos procesos de intervención. La solución que se encontró fue poder permitir que el cuerpo energético del ser humano se desplace y se intercambie con el gen luz o con lo que ustedes llaman ahora el humano luz. Y ese intercambio no es solamente un intercambio de movimiento, sino que es un intercambio de información. El humano luz trae información del futuro, se la pasa al humano tridimensional que está en el presente, este la actualiza y evoluciona un paso más. Vuelve el humano luz al futuro, trae información del futuro, se la coloca al humano tridimensional, este la actualiza y avanza un poco más. Ese es el desplazamiento porque realmente en un universo infinito donde no hay tiempo, no hay espacio, solo hay eternidad, tampoco puede haber desplazamiento. Entonces, básicamente lo que hicimos fue coger el modelo de los antiguos Kavistu y empezar a organizarlo dentro de la genética de los Lulu o de los primeros humanos que existieron. Ujú. Entonces, lo que se logró hacer fue permitir que ese humano luz viaje multidimensional y multitemporalmente, trayendo información que procura la evolución de su humano tridimensional. Por eso es muy importante que no coloquen dentro, o más bien no permitan que haya información que no pertenezca a su humano luz y que ustedes la actualicen, porque eso es lo que los desvía de su proceso evolutivo y de estar totalmente actualizados con su mano luz. Y eso es lo que aprovechan las entidades oscuras para alimentarse de ustedes y no permitirles su evolución. Es por eso la importancia, digamos, que hay algo que siempre le recalco a las personas a las cuales eh, me ha tocado hacerle ayudarlas, digamos, a liberarse de las entidades en este proceso. Siempre les recalco y les digo, yo no soy su guía ahora que están libres es su propio humano luz. Deben escucharlo a él, comprenderlo a él, sentir a su propio humano luz y hacerle las preguntas a él, porque todas las respuestas a sus preguntas de cada una de las personas está en su corazón, en su genética luz, en ese porcentaje, pero ahora que ya están cada uno, o ya estamos cada uno nosotros conectados con nuestros respectivos humanos luz, cada humano luz es, de cada persona es el guía, digamos, de cada persona. Así Y las es personas importante. Continúo. adelante. Bueno, las personas, digamos, debemos, como seres humanos, debemos entender y comprender que o aprender a sentir a nuestro humano luz, aprender
a conocerlo, a conocer cómo él se conecta con nosotros, en este caso mediante la intuición o los instintos, como lo llamamos, a sentir las respuestas de nuestro corazón. Y bueno, es saber interpretar, digamos, siempre en base a la información luz. Sí, así es. Es importante que cada persona se haga consciente de eso, porque a veces puedes preguntarle a un humano luz sobre algo que requiere saber de otro humano que está en tres dimensiones. Y el humano luz le puede estar pasando una información que, aunque es correcta, no es la información que ese humano 3D requiere actualizar en su presente. Entonces, por eso es Claro. importante que cada uno aprenda a reconocer, como tú lo dices, a escuchar y a entender la comunicación con su mano luz. Es importante que tengan en cuenta lo que te acabo de decir sobre el momento del sueño. Es la manera más directa y más sencilla porque es el momento donde ustedes pueden dejar su cuerpo físico, su mano luz puede entrar en su cuerpo físico, tomar la información que ustedes ya le han dado o las preguntas que le han hecho o la experiencia que han tenido, llevar esa información para el proceso evolutivo y dejar implementada información que les permite avanzar en su evolución. Ese es el momento del desplazamiento, ese es el verdadero desplazamiento y esa es la evolución. Por eso es tan importante el momento del sueño. Bien. Mencionaste algo, un punto importante con respecto a nuestra constitución, digamos, como cuerpo 3D, que es el agua. Se nos dice en este programa que nuestro cuerpo está compuesto por 70% de agua. Sabemos, bueno, al menos yo, y creo que muchas otras personas también saben, o tienen noción o conciencia de que el agua tiene la capacidad de asimilar información. La pregunta que te quiero hacer en este momento, ya que fuiste tú el encargado o el ingeniero genetista, por decirlo de alguna manera, encargado de diseñar y desarrollar nuestros cuerpos físicos 3D para que evolucionen, cuando ensamblaste ese porcentaje de partículas de gen luz en nuestro ADN, ¿cuál fue el objetivo del cual hiciste que sea 70% agua nuestro cuerpo? ¿Habías contemplado Den- todo esto? dentro de muchas tradiciones se hacen mitos y leyendas con respecto a que Enki es el señor del agua, pero Ajá. realmente tiene relación no con que viva en el agua o con que venga del agua, sino que tiene relación con el manejo del agua. El Ujú. agua es un elemento receptivo, es el elemento receptivo por naturaleza. Funciona casi que en todos los universos. Es el mecanismo más fácil que tenemos para grabar información y actualizar información. Al saber que los Lulu iban a ser esclavos y para poder liberarlos debíamos encontrar un mecanismo que les permitiera recibir información para irse actualizando o lo que ustedes llaman ir evolucionando. Entonces, ¿qué mejor que utilizar dentro de la genética un alto porcentaje de agua para así asegurarnos de que la información iba a poder ser actualizada? Sin embargo, pues tiene el inconveniente de que recibe cualquier tipo de información. Entonces, muchos humanos a través de este ciclo de 25.000 años terrestres han estado actualizando información incorrecta que provienen precisamente no de la luz, sino de las tinieblas y eso es lo que no les ha permitido evolucionar. Pero efectivamente, cuando se hizo el diseño ya final, se determinó que se iba a subir el porcentaje de agua y eso es lo que dio el salto evolutivo dentro de los humanos o dentro de lo que sus científicos conocen como el salto evolutivo, fue el Ajá. incremento del porcentaje de agua dentro del cuerpo humano, porque así podíamos actualizar rápidamente la información y eso fue lo que hizo que el Lulu, el antiguo humano, que ustedes conocen como Homo sapiens, Sí. Homo erectus, en ese punto dio el salto porque incluimos mayor cantidad de información a través del agua. Muy bien. Y el agua también en algunos casos la escuché con algunas entidades la denominaron tecnología acuántica. ¿Incluiste algo de eso en la composición de agua del ser humano?
El agua que ustedes conocen, incluso el agua que beben y que está en sus mares, ustedes deben tener en cuenta que este planeta fue terraformado. Quiere decir que este Ujú, planeta en su mayoría era agua. Lo primero que llegamos a hacer fue empezar a separar las aguas de la Tierra, porque el agua no es solamente un elemento compuesto de moléculas de oxígeno y de hidrógeno, sino que efectivamente es una sustancia luz. El agua es, al igual que los cristales, son manifestaciones de la luz directamente en un modelo físico, en un modelo sólido y en un modelo acuoso. El agua es uno de los elementos más parecidos a la luz. Entonces, dentro del agua, efectivamente existen muchas potencialidades que la ciencia de ustedes desconoce, pero que nosotros, al igual que los Cadistu, que son organizadores, son cosmocratores, creadores de cosmos, creadores de diferentes especies, creadores de diferentes mundos, dentro del agua se conoce como una tecnología que es específicamente responsiva a la luz. Entonces, otras entidades, muchos otros seres han logrado extraer la tecnología del agua para diferentes fines y entonces han modificado el agua ya como una tecnología. Si nosotros ujú. miramos dentro de la genética, también podríamos hablar de que fue una actualización tecnológica, pero básicamente fue una actualización de información dentro de un canal que es el agua. Muy bien, bien, hermano. Hablaste de la... Entonces, originalmente, la primera raza, los Numlu, digamos, eh, ¿qué porcentaje de agua tenían? Era muy bajo. Era bajo, estábamos hablando de un porcentaje entre el 30, algunos alcanzaron a tener 40 y otros llegaron a tener el 20. Por eso se veían como si fueran simios, porque eran más arrugados, Ah, más encorvados, tenían menos más toscos. flexibilidad. Exacto. Bien. Entonces, ¿se elevaron al 70% de una sola vez o lo hicieron paulatinamente? No, se hizo paulatinamente. Ahí Ah, estuvo la ingeniería genética. Ir aumentando la cantidad de agua y en el agua se iban colocando los cristales luz de información necesaria para la reconfiguración del ADN. Lo que ustedes llaman ADN basura, que es un alto porcentaje de su ADN, el 90%, realmente no es ADN basura. Es un ADN así es. que a través del tiempo se va a ir actualizando o a través de la evolución, lo que suceda primero. Un ser tridimensional que conecte rápida y constantemente con su humano luz va activando esas diferentes hélices de su ADN donde está toda la información cósmica, porque deben recordar que el humano tridimensional es una mezcla de diferentes razas interdimensionales. Entonces tienen información de los Kadistu, tienen información de los Anunnaki, tienen información de diferentes razas, incluso de las Amasutum, que es un alto porcentaje de información el que tienen allí. Entonces, cuando van activando su genética a través de la evolución, toda esa información cósmica queda actualizada en ustedes y por eso tienen la posibilidad de evolucionar. Ahora, si no lo hacen a nivel voluntario, pues como todas las creaciones tienen un ciclo, el ciclo de 25.950 años terrestres ya está próximo a cumplirse. ¿Qué va a pasar en ese momento? Se va a unir el pasado y el futuro, se van a unir, se abren puertas dimensionales, esas puertas dimensionales van a dar acceso a lo que ustedes conocían antes como mitos, como dioses, como ángeles, como demonios, va a dar acceso. Ustedes van a tener la posibilidad de presenciar esas entidades. ¿Y por qué se da acceso? Porque es un portal que se abre, porque es el cierre de un ciclo y en ese momento lo que ustedes conocen como pasado y lo que conocen como futuro se van a unir, se cierra la espiral para dar paso a una siguiente creación. Entonces en ese momento se actualiza toda la información genética que todos los seres tienen. Sin embargo, si esa actualización no se da de manera correcta, entonces muchos pueden quedar capturados otros 25.000 años en otra espiral sin evolución y tienen que utilizar otros 25.000 años terrestres
para hacer su proceso de actualización. Por eso esta época es tan importante. Por eso este momento es tan importante para que cada humano conecte con su mano luz, para que cada humano actualice la información adecuada para su evolución y al momento de cerrarse la espiral o abrirse las puertas dimensionales, va a poder encarnar físicamente a su mano luz. Su cuerpo físico tridimensional se va a convertir en un cuerpo de luz que puede trascender y seguir en otro proceso afuera de esta espiral. Bien, y los que no logren evolucionar en ese sentido quedarán atrapados por otros 25.000 años. Correcto. Bien, bien. Y para que eso ocurra, teniendo en cuenta esta línea de tiempo 2022, ¿tienes un cálculo ya preciso, exacto? A partir de acá Eh, a... para que ocurra la apertura o el cierre de este ciclo temporal, hay variaciones. Ajá, No se puede dar un tiempo exacto porque bien, como bien. el tiempo no es lineal, responde a la evolución de la vibración planetaria, de la vibración individual y colectiva. Si la vibración se Sí, eleva, se puede distanciar el tiempo de aperturas temporales. Si la vibración se vuelve muy densa, se acorta el tiempo de aperturas temporales. Todo depende de ustedes. o sea que está sujeto a la fluctuación de la creación, digamos, del movimiento de la creación. Correcto. Muy bien. Bien, hermano. Me hicieron llegar un par de preguntitas que te las voy a hacer. Eh, la pregunta que me dijeron que te haga es si existe Marduk y si existe, qué influencia tiene en el holograma actualmente. Bueno, deben tener en cuenta varias cosas. Marduk, Bien, dentro de la tradición que ustedes conocen mitológica, Marduk es una serie de leyes. Realmente Marduk quiere decir la legislación que dieron los Anunnaki cuando llegaron a establecerse acá. Posteriormente, el nombre de Marduk se le dio a uno de los gobernantes de la humanidad en determinado momento. Pero también la palabra bien. Marduk hace referencia a una dimensión específica que incluso dentro de sus escritos humanos, algunos lo relacionan con un planeta. Entonces debemos tener en cuenta que hay tres líneas. Una, leyes. Marduk significa un código de leyes que debía respetarse dentro del plan Anunnaki. Dos, el nombre que se le dio a uno de los regentes de determinado sector de la Tierra. Y tres, el nombre de una dimensión que posteriormente dentro de la escritura humana lo tradujeron como si fuera un planeta. La vibración de Marduk, vamos a hablar de la dimensión, es una vibración que aunque ya esa dimensión esté desactualizada, todo permanece. Recordemos que dentro de este infinito multiverso, dentro de esta infinita creación, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, la vibración Marduk como tal, aunque fue ya desactualizada, sigue latente y sigue pulsando información. ¿Cuál es la influencia que tiene? La influencia que tiene la podemos ver reflejada en lo que algunos conocen como los mandamientos de las religiones. Hay muchas personas que todavía temen a las leyes que han sido impuestas a través de los cultos religiosos. Marduk, al ser representación de un código legislativo que se imprimió desde la llegada de los Anunnaki, entonces tiene esa misma vibración. Por eso es importante que ustedes sepan que pueden estar sujetos a leyes. Si ustedes tienen miedo, si ustedes todavía creen en leyes, esas leyes lo sujetan y eso es la vibración de Marduk. Entonces hay personas que todavía están sujetas a la ley, que tratan de cumplir las leyes religiosas, que tratan de hacer todo lo posible por no incumplirlas, sin embargo no lo pueden hacer y eso los mantiene esclavos. Si ustedes se dan cuenta, hay un grupo étnico muy fuerte dentro de su humanidad que procura mantener todavía las leyes, pero son muchas leyes que tratan de cumplir y no pueden cumplirlas. Por eso hubo un momento en la humanidad donde se lanzó una irradiación importante de elevación de la conciencia, donde se les planteó el hecho de dejar de lado las leyes
y poder seguir a través de la gracia, a través del amor, a través de una vibración más consciente. Pero hay personas que todavía viven sujetas a la ley y eso es un remanente de la información que provenía de la dimensión Marduk. Claro. Y esa irradiación de la que mencionas recién, de dejar la ley, me lleva a la siguiente pregunta es que tengo que te haga, era si tú eras, o sea, esa irradiación de la que tú hablas la hizo el humano luz Yeshua cuando él encarnó, pero la pregunta que me hacen es si tú fuiste o eras Yeshua encarnado en este holograma, al que conocen como Jesús. La, la, la trayectoria de Enki, como lo conocen, que de hecho es un nombre, es uno de los nombres más conocidos, pero es uno de los nombres que menos me gusta. Después te cuento por qué. Sí, sí, Pero sí, adelante. la manifestación de Enki desde mi llegada aquí al planeta fue toda una travesía para poder actualizar a los Lulu y para ayudar en el proceso de construcción del planeta, de terraformación y de evolución de los individuos que fueron plantados inicialmente acá. Es importante que ustedes sepan que cuando nosotros llegamos acá ya existía el germen que posteriormente iba a ser el ser humano. Nosotros lo que hicimos fue acelerar su evolución dentro de un plan que efectivamente estaba planeado por Anu, pero siguiendo un plan que es superior a Anu, fue que contactamos con los Cadistu y al contactar con los Cadistu pudimos ayudar en el proceso de evolución de los seres humanos. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer fue ayudar o acelerar el proceso de evolución, inicialmente con unos planes egoístas, pero posteriormente con los planes que se alinean directamente con el núcleo central de toda la creación. Dentro de ese proceso, para ustedes, han sido muchos años dentro de esta dimensión tercera y dentro de este sistema solar. Para nosotros ha sido un periodo corto de tiempo. Sin embargo, al entrar dentro de esta dimensión y tratar de acomodar nuestra genética a esta dimensión tercera, tuvimos que hacer algunos ajustes. Algunos Anunnakis, los que más podían soportar, los que venían de una casta más pura, podían soportar más tiempo dentro del planeta Tierra, o como lo llaman ustedes, el holograma Tierra, y entonces permanecieron, aunque permanecían días de nuestra temporalidad, para ustedes eran años, cientos de años. Por eso pueden encontrar reportes de reyes que tuvieron un reinado 20 de más de 10.000 años. Para sí, de ustedes 28.000 eran años, 10.000 30.000 años, años. sí. Para ustedes eran esa cantidad de años, para nosotros eran días, semanas. Bueno, no medimos el tiempo igual, pero para hacer una comparación. Entonces, Claro, en claro. todo ese trayecto, que para ustedes fueron miles de años, entonces yo tuve que adaptarme a permanecer todo ese tiempo acá. Entonces, posteriormente lo que ustedes conocieron como los diferentes mitos de Isis, de Osiris, de Yeshua, todos han sido canales que he utilizado para seguir permaneciendo conectado dentro del proceso evolutivo de los humanos luz del planeta Tierra. O sea que Yeshua fue uno de los canales que tú usaste para seguir conectado en este proceso de evolución. Así es, y deben tener en cuenta que algunos en este momento que se está actualizando toda la información dicen que él no existió. Bueno, no se trata de decir que existió o no existió, sino de comprender que efectivamente cada vez que es posible y que determinó hacer una irradiación, un golpe de luz, llamémoslo así, eso Sí. impacta la genética y eso ayuda en la evolución. En el momento en que Yeshua hace su proceso, es un impacto fuerte para toda la humanidad y desde ahí se abren unas rejillas temporales que actualizan una información que permite que el planeta siga avanzando, que la evolución siga avanzando. Después, ya no desde el plano físico, pero sí desde otros planos, se siguen haciendo esas actualizaciones de información. Sin embargo, en este tiempo, las actualizaciones de información ya se pueden hacer incluso desde la tercera dimensión porque estamos muy cerca a que se cierre la espiral.
Es importante que Bien. ustedes sepan que más allá de un mito o más allá de que ustedes sientan que cada uno de nosotros somos dioses o somos seres superiores, comprendan que todo forma parte de un plan para lo más importante que son ustedes. O sea, todo este plan, si ustedes se ponen a darse cuenta, se trata de ustedes. ¿Por qué los Anunnaki quieren su energía? ¿Por qué los Kadistu quieren protegerlos? Porque realmente los importantes en este proceso, en este multiverso, en este sector de la galaxia, de las galaxias y del infinito, ustedes son lo importante, ustedes deben evolucionar y ustedes son los que deben crecer y florecer para convertirse algunos en los próximos cosmocratores y amplificar el infinito creativo a más actualizaciones. Entonces ustedes son los importantes en este momento. Y eso lo comento para que realmente comprendan que su mano luz tiene toda esta información y que por eso es importante que ustedes sigan a su mano luz, que pueden ser agradecidos con seres que han intervenido en su evolución y les han apoyado y les han protegido, sí, pero el agradecimiento debe estar en una medida consciente, porque ustedes no pueden opacar a su mano luz, porque efectivamente ese germen de luz es lo más importante dentro de este holograma y es lo que nosotros estamos queriendo preservar y queremos que efectivamente florezca y puedan de ahí salir nuevos cosmocratores que vayan y creen infinitos potenciales futuros, pasados, presentes, para que la expansión universal que parte desde el núcleo central pueda seguir dándose. Cuando hablas de cosmocreadores, ¿te refieres a creadores de cosmos? ¿O a Así qué? es. Ah, Sí. muy bien. Mencionas a los caístos. ¿Los caístos son algún tipo de seres luz? ¿Miembros de algún consejo luz? Los Cadistu, bueno, es una historia bastante larga, pero para que lo tengan en cuenta y puedan ver esta información, los Cadistu provienen de una línea de la Samasutum, de una línea Ajá. cercana al tercer círculo. El tercer círculo es el círculo creativo que está más cerca del núcleo central de todo lo existente. Y de Bien. ahí provienen los creadores de vida o lo que se conoce acá como los cosmocratores. Los creadores de vida entonces se expanden hacia las diferentes dimensiones del infinito y empiezan a crear de acuerdo a los planes del núcleo central. Posteriormente de allí se van desprendiendo diferentes creaciones y en cada una de esas creaciones se coloca como unos directores. Esos directores se les llama los Kadistu, que son los guardianes de esa creación y los impulsores de la misma. Ellos, aunque no tienen total libertad para intervenir de manera directa, sí aportan con su vibración lumínica para que esa creación se cultive. Es como el jardinero que Ujú. coloca agua, que coloca las condiciones necesarias, pero no puede hacer que la planta crezca más rápido o crezca más Claro. lento. Entonces ellos son los Cadistus, son, aunque son creadores de vida, más que creadores de universo, son creadores de vida, también tienen la función de ser guardianes. Dentro de las mismas creaciones, ellos actualizan a muchos de los creados, vamos a colocarlo así, Sí, en sí, la sí. creación humana, ellos actualizan a algunos humanos para que hereden todo el conocimiento cadisto y se vuelvan guardianes del planeta y se vuelvan guardianes de esa raza o de esa creación. Y así se van procreando y se van expandiendo por las diferentes creaciones. Más que pertenecer a un consejo, ellos están por fuera de los consejos porque ellos son los creadores de Mm, vida. así De es. ellos es que tomamos toda la información para crear diferentes formas de vida en diferentes dimensiones, en diferentes universos, en diferentes galaxias, de acuerdo a cómo esté dada. También deben recordar que las galaxias no todas son iguales, no todas tienen las mismas condiciones. Si ustedes se dan cuenta, dentro de su mismo sistema solar hay planetas que tienen diferentes condiciones atmosféricas. Sí. Imagínense ahora las galaxias, todas las galaxias. Hay galaxias de antimateria, hay galaxias de materia oscura, hay galaxias de materia de luz, todas son diferentes. Cada creación que se plantea en una galaxia, en un sistema particular, pues debe adherirse a las condiciones de dicho espacio. Y ahí es donde entran los CADISTU que dan la información adecuada para poder generar una creación dentro de ese terreno que se ha escogido para esa creación.
Bien, Enki. Mencionaste recién y que me ibas a comentar por qué no te gusta mucho el nombre Enki. Ah, porque es que cuando se habla de Enki, se habla directamente de Anu, porque Ah, Enki ya, viene también sí, de la raíz de los Anunnaki, y es algo claro. que ya no me gusta. Bien, entonces, en lugar de que te llamemos Enki, ¿cuál es el nombre que más te gusta usar? Jam, Ok, Jam, Jam. Jam. Ah, interesante. Así me refiero a ti de ahora en adelante como Jam. Sí, aunque para que las personas sepan de dónde están recibiendo la información, pueden usar el nombre de Enki para que sepan de dónde viene la información, porque si les Claro, sí, hablas sí. de Jam, no van a de pronto relacionarlo, y es importante que puedan actualizar rápidamente la información, que no se pierdan en conceptos, que no se pierdan en nombres ni en palabras, sino que lo más importante aquí es que actualicen las informaciones que provienen de la luz para que puedan seguir en su proceso evolutivo. Claro, además, actualmente en el aquí y el ahora en este programa, cuando, bueno, cuando hablo con las personas, les digo el humano luz Enki. Entonces, cuando les digo el humano luz Enki nos va a dar información sobre esto o aquello, o nos va a actualizar información, o aclarar información luz que nos va a ser útil, todos prestan mucha atención porque, digamos, se trata de la palabra de Enki. Claro. Entonces, en alguna forma, digamos, la palabra Enki o el nombre Enki también tiene cierto respeto, digamos, dentro de los humanos que ya están despiertos. Sí, Obviamente, podemos usarlo. sí, sí, sí. Pero ya es bueno que ir haciendo el traspaso paulatinamente a que ya asimilen que el nombre que más te gusta es Jam. Así es. Bien. Hay otra preguntita más que me hicieron, pero creo que es más para un médico, pero igual como eres el creador de nuestra biología 3D, y espero que no tengas problema en responderla, que sea entendible. Me plantean el caso de una persona que hace 2 años que ya perdió la vista y tiene atrofías en piernas y manos. La pregunta es si es posible recuperar ese cuerpo holográfico después de 2 años de este tipo de problemas físicos o Claro fisiológicos. que sí. La atrofía de la visión y la atrofía de los miembros superiores e inferiores, en este caso, tiene relación con todo su sistema nervioso central. El sistema nervioso central es uno de los mecanismos de la genética que nosotros utilizamos para su proceso evolutivo. De hecho, es uno de los mayores logros que hicimos dentro de la genética. Su sistema nervioso central, tanto el simpático como el parasimpático, tienen una Ujú. importancia muy grande en la conexión con las diferentes dimensiones. Cuando una persona empieza a tener atrofia, cuando empieza a tener dificultad de movimiento, que si te das cuenta, ya cuando son de mayor edad, empiezan a disminuir su movilidad, empiezan a tener dificultad en el movimiento, es porque su sistema nervioso, no hablo del sistema nervioso físico, recordemos que todo tiene una parte física y una parte no física, vamos a referirnos al sistema nervioso no físico, que son los canales energéticos, se empiezan a desconectar del humano luz. Y entonces la persona, el ser tridimensional, empieza a tener menos movilidad. Si te das cuenta, eso pasa en la mayoría de personas que llegan a cierta edad. Pero si te remites a la vida natural, a personas que realmente andaban en mayor conciencia, en conexión con la naturaleza, eran personas que podían vivir mucho tiempo de manera activa, sin perder su movilidad, sin tener atrofias en las rodillas, en las articulaciones. Pero a la medida en que se fueron desconectando de la conciencia, su sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, se fueron disminuyendo, se fueron desconectando de su mano luz y entonces hay menos desplazamiento, o sea, hay menos actualización de información entre su mano luz y su mano tridimensional. Y mira la importancia de que haya ese desplazamiento de información. En la medida en que haya más intercambio de información consciente, ese humano tiene la posibilidad de vivir más tiempo dentro de la tercera dimensión. En la medida en que haya menos actualización de la información, ese humano empieza a envejecer y a perder su vitalidad.
Entonces, en el caso específico que me cuentas, si esta persona realmente se empieza a comunicar con su mano luz y le pide que borre toda esa información que la ha llevado a esa desconexión y que actualice información para sanarla, lo va a lograr. Debe ser consistente. ¿Te acuerdas que te dije que son periodos de 7 días, Sí, 7 semanas, siete la regla de meses? 7. En este caso, ella debe tener en cuenta que los primeros 40 días debe ser muy juiciosa, controlando su sueño, manteniendo la conexión con su mano luz, sacando de su mente pensamientos que la llevan a creer que no va a ser posible sanarse, dejándose guiar por su intuición, manteniendo la paz, manteniendo las emociones de amor y de aprecio, y todas las noches controlando su sueño y permitiendo que su mano luz actualice la información. Y vas a ver que en los primeros 40 días, si lo hace, como te estoy diciendo, que nos cuente cómo va a ser su experiencia, porque en 40 días va a tener un cambio significativo. Y posteriormente de ahí seguir en periodos de 7 veces 40. Bien, bien. Me pregunto también por otros tipos de casos que parecen complicados, pero bueno, te lo pregunto igual. En caso de personas que ya perdieron la dentadura o que perdieron la visión por rayos ultravioleta, y una persona que ya tiene 20 años, pregunta si es posible recuperar esa visión o si puede recuperar la dentadura, digamos, o astigmatismo o miopía, esas cosas. Es importante que ustedes sepan que su ADN tiene la capacidad de actualizarse. La capacidad de actualización, si ustedes saben, bueno, o reconocen o buscan dentro de sus datos científicos, van a encontrar que cada 7 años todo su sistema celular ha sido renovado. Renovado, sí, sí, exactamente. El 99% de su sistema celular se renueva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen cada 7 años células nuevas. Pero entonces, ¿por qué si son células nuevas envejecen? Porque las nuevas células que ustedes obtienen, lamentablemente al no estar en un contacto correcto con la información adecuada que proviene de su mano luz, lo que va a suceder es que es una actualización un poco deficiente y cada vez es más deficiente y cada vez es más deficiente. Sí son células nuevas, pero con duración más corta. Entonces, si Ujú. pudieran ustedes medir el momento exacto dentro de ese periodo de 7 años terrestres donde cambiaron todas sus células, tendrían unos cuantos minutos de mayor juventud. Pero como esas células ya vienen menos nutridas por información del futuro potencial, entonces lo que sucede es que rápidamente se envejecen. Por eso ustedes, en lugar de estar 7 años más jóvenes, están 7 años menos jóvenes. Ah, Ahora, en el caso de personas que han perdido la capacidad de visión, que han perdido incluso partes de su cuerpo, como son los dientes o como son otras partes del cuerpo, recordemos que dentro de la genética humana hay genética que proviene de los anfibios, de los lagartos. Los lagartos se pueden reponer. Porque los Anunnaki tienen la capacidad de viajar a través de diferentes planetas y de diferentes dimensiones. Si tú te das cuenta, un lagarto tiene la capacidad de hibernar. Su sangre y su sistema respiratorio, así como su sistema cardíaco, funciona a una velocidad muy lenta. Entonces, cuando hay viajes en el tiempo y en el espacio que son muy largos, lo mejor es tener una genética reptil, porque así pueden viajar en temporalidades y en dimensiones que pueden durar mucho tiempo y ellos pueden estar hibernando. Ahora, cuando dentro de la genética, es que es importante que ustedes comprendan que en el universo no hay nada malo. Hay cosas que se utilizan de manera inadecuada, pero incluso la genética reptil, que algunos tienen temor de tener dentro de su organismo, pero que la tienen porque nosotros los creamos así, esa genética reptil tiene un propósito. Es el propósito de que ustedes puedan regenerarse, puedan renovarse, puedan actualizarse. Lo único que les hace falta es recibir la información de su humano luz y pedirle que actualice su cuerpo, que actualice su mente, que actualice sus emociones. Incluso su humano luz tiene la capacidad de actualizar las situaciones de vida que ustedes están viviendo. Si están viviendo conflictos en su hogar, con su pareja, con sus hijos, su humano luz tiene la capacidad de actualizar un futuro donde ustedes viven en armonía, donde ustedes tienen salud, donde ustedes tienen los recursos que necesitan.
Solamente solicítenle a él que actualice ese futuro. Hay miles de futuros posibles, pero ustedes escogen algunos futuros que no les corresponden porque han actualizado información que no proviene de la luz, sino que proviene de la oscuridad. Bien, hermano. Una preguntita también, dos últimas preguntas que me hicieron llegar. Es si se puede volver a la vida una persona fallecida, algo así como recientemente, con el cuerpo aún en condiciones. Una pregunta medio rara, pero bueno. Es posible. De todas maneras, es importante que Mm, ustedes sepan que todo lo que se ha hablado en las diferentes mitologías, en las diferentes historias, Isis fue resucitado, Lázaro fue resucitado, todos estos hacen referencia a el uso de una tecnología específica. Ahí sí ujú. hablamos de tecnología. Es importante que para hacer revivir a esa persona, recordemos que la muerte es básicamente la desconexión total de su humano luz. Entonces se deben crear las condiciones necesarias, tanto físicas como temporales, o sea, el ingeniero que haga eso debe conocer de temporalidad, debe conocer de geología y debe conocer de energía. ¿Por qué? Porque si combina la temporalidad, o sea, una apertura temporal específica, con una geología específica que atraiga nuevamente a su mano luz y con un manejo adecuado del tiempo, entonces lo que va a suceder allí es que se puede hacer que ese cuerpo vuelva a la vida. En la antigüedad se tenían algunos procedimientos que ustedes posteriormente pasaron a conocer como rituales de magia, que básicamente son procedimientos meramente genéticos. Si ustedes observan dentro de la historia de Yeshua, llegó al cuarto día antes de resucitar a Lázaro. ¿Porque al cuarto, no al quinto o no al tercero? Porque él en ese momento tenía la capacidad de saber que en ese punto se iba a abrir una apertura temporal. Ahora, las condiciones específicas geológicas era importante y si se dan cuenta, Lázaro estaba dentro de una bóveda, pero no era una bóveda cualquiera, era una bóveda de piedra. ¿Recuerdas que te dije que los cristales también son Sí, una sí. forma de luz? Dentro de esa bóveda había cristales y posteriormente el uso de la vibración. Entonces, cuando nosotros usamos la vibración específica en una apertura temporal específica y con un entorno geológico específico, pues simplemente se está haciendo un procedimiento de actualización genética donde se atrae al humano luz y se vuelve a reconectar las diferentes fibras de su sistema nervioso simpático y parasimpático, tanto físico como energético. Lamentablemente en estos momentos la humanidad ha perdido ese conocimiento. Lo podrían actualizar y que su mano luz se los explicara, pero tendrían que conocer mucho de las aperturas temporales, de la geología, del manejo vibracional. Sí, actualmente hay mucho conocimiento perdido por la humanidad, digamos. Bueno, obviamente también las entidades se encargaron de que eso Total. sea así también. Sí. Bien, hay una última pregunta que tiene que ver con si se sigue el plan de llevar la Tierra, o sea, este programa a la sexta dimensión en el 2024. Es importante que sepan que la Tierra sí está en este momento elevando su frecuencia. En la medida en que eleva su Ujú, frecuencia, a ver, coloquemos un ejemplo para que la parte física lo pueda entender. Si tú bien. coges un plato y lo pones a girar muy rápido, piensa que lo conectas a un aparato que puede hacerlo girar muy rápido. Lo primero que va a pasar es que vas a empezar a ver una mancha del color del plato. Si lo giras mucho más rápido, vas a empezar a ver líneas de diferentes colores. Si lo giras mucho más rápido, empiezas a ver como una especie de arcoíris circular. Si lo giras Ujú. mucho más rápido, vas a empezar a escuchar una vibración, un zumbido. Y si lo giras más rápido, pareciera que no hay nada. ¿Qué Parece que hicimos desaparece. ahí? Exacto, hicimos un proceso de elevación de la frecuencia de ese plato para pasarlo a otra dimensión. Bueno, la Tierra está en este momento atravesando por esa elevación de frecuencia. Vuelvo y repito, si hablamos en temporalidades tridimensionales, estaríamos fallando a la verdad. ¿Por qué? Porque de quién depende que la Tierra gire más o menos rápido energéticamente, de cada uno de los humanos que la componen. Porque la Tierra Así es es. un organismo sinérgico con cada uno de ustedes. Entonces, si más humanos empiezan a vibrar con frecuencias más altas y más altas, van a hacer que, en el ejemplo del plato,
Es solamente un ejemplo para que lo tengan presente y lo pueda interpretar su mente, pero no es que Claro, funcione exactamente así. Harían girar más rápido la Tierra hasta que efectivamente y eventualmente se eleve a una dimensión superior. Pero si empiezan a haber humanos que giran hacia la derecha y otros hacia la izquierda, ¿qué van a hacer? Ralentizan el proceso de giro, claro. o sea, de elevación de vibración de la Tierra, y puede tardarles más tiempo. Entonces, hablar de fechas tridimensionales seguramente es caer en un error. Claro, por eso es la importancia, en este caso o en ese sentido, mientras más humanos vayan despertando y siendo liberados y conectados con su humano luz, mejor para este proceso. Por lo tanto, no hay una fecha exacta. Está sujeta al movimiento y a la fluctuación que haya en cuanto a la expansión de la luz en este holograma. Así es. Expansión luz Sin embargo, devenida en la liberación del ser humano que tiene una conexión simbiótica o sinérgica con este holograma. así es. Sin embargo, lo que sí deben tener en cuenta es que el ciclo de 25.000 años, Mm, 25.950 años, sí está próximo a cumplirse. Puede haber más o puede haber menos tiempo, pero ya están muy cerca. Por eso bien. es importante que aceleren su proceso evolutivo. Bien, para que se cumpla ese ciclo de 25.000 años, ¿cuántos años faltan exactamente? A, ni- a nivel de lo que es la tercera dimensión, ya Ujú. estamos básicamente a 13 años. Sin Ah, embargo, bien, bien. vuelvo y repito y hago la claridad. Sí, Esa sí. tercera dimensión va a estar sujeta a la vibración de los humanos que componen el planeta. Bien, bien. Bien, hermano. ¿Quieres aclarar algo más? ¿Alguna aclaración más con respecto a lo que estuvimos hablando? Algo que diga que acotar con el tono de esta charla, digamos. Sí, es importante, La vuelvo y importancia. repito, que en este momento tengan bastante discernimiento, que tengan bastante conexión con su mano luz, porque dentro de las personas que están efectuando esta misión de ayudar a liberar a los humanos luz, van a haber informaciones que no provienen de la luz. Ustedes son los únicos que pueden discernir, ustedes son los únicos que pueden saber si ir por una línea, ir por otra, pero efectivamente está sucediendo que está habiendo información que ya está contaminada. Eso por un lado y por otro lado, la mejor manera de conectar con su humano luz es que tengan en cuenta el proceso del adormecimiento o del sueño de su cuerpo físico, que es un mecanismo muy directo, es un mecanismo muy Bien, directo que sin ninguna complicación, sin ningún tipo de ritual, sin ningún tipo de accesorio, ustedes pueden utilizar para la conexión con su humano luz y actualización de la información que cada uno requiere para su presente y para su evolución. bien, hermano. Con respecto a Anu, ¿tienes idea la información de cuántos canales tiene Anu establecidos en este programa? Sabemos en este momento que tiene bastantes, sin embargo, ellos Ajá. han logrado también encontrar un mecanismo para ocultarlos, para que trabajen de forma muy, muy oculta, porque recordemos que por encima de ellos hay un consejo de seres de Ujú. luz que están muy pendientes y ellos han seguido trabajando de manera oculta. Y al igual que sucede en la Tierra, sucede en otras dimensiones. Si no hay una forma de demostrar de manera contundente lo que está haciendo Anu, no puede ser juzgado. Claro. Sí, bien es cierto que en cada dimensión hay un consejo superior o un grupo de consejos que se agrupan en un consejo, digamos, que rigen de alguna manera o guardan de alguna manera la vida en cada dimensión. En la dimensión cuarta y la 3 también hay consejos, bueno, en este caso corresponden a la oscuridad. Este, dentro de esos consejos hay algunos llamados los invisibles de la 4D. Más que consejo, ellos son simplemente una serie de entidades que fueron específicamente utilizadas en todo el proceso de manipulación a través de los medios de comunicación masiva para adormecer a la humanidad. Muy bien, ya entendí. Bien, creo que sería suficiente por ahora.
Sí, O si está bien. quieres, está bien, sí. Para ir así paulatinamente dando información que nos va a servir a los humanos, a la humanidad, a los que ya están despiertos, a los que ya están en conexión con sus respectivos humanos luz. La importancia de esta charla entonces es discernir, aprender a discernir y la importancia de la conexión con nuestros respectivos humanos luz. Así es. Y enfocándose siempre en el sueño, digamos, antes de dormir y tener en cuenta bueno, hay tanta información que tenemos que aprender todavía, que captar y tanta frecuencia en la información que aún nos falta por asimilar como humanos 3D, que estamos en nuestros respectivos procesos de evolución, porque algunos están empezando, otros ya empezaron, otros están a mitad de camino y otros estamos ahí en ese eh, camino de evolución. Bueno, evolución es una palabra, pero más bien tiene que ver, yo más bien lo llamaría nuestro proceso de aprendizaje, digamos, que tenemos que ir dando paso a paso. Te consulto, eh, bueno, seguramente me van a hacer llegar más preguntas para hacértelas a ti, pero creo que por ahora está bien. Muy interesante lo que nos explicaste, muy interesante información que desconocíamos en muchos casos, eh, con respecto a los NUMLU, con respecto al agua, al porqué del porcentaje de agua en el cuerpo humano, porque muchas veces sabemos que tenemos un 70% de agua en nuestro cuerpo, pero nunca se había aclarado el porqué. Y dentro de lo que este holograma se conoce como ADN basura, que obviamente no lo es, porque la genética 3D, digamos, de humanos 3D que manejan la información genética, han devenido en catalogar como ADN basura la parte de la genética que ellos no entiendan, no comprenden. Así es. Pero bueno, este, ¿hay algo para hacer ahí con Michelle? ¿Quieres hacer algo en su biología? No, de hecho, estamos actualizando. Cuando hablas de evolución, Ujú. podrías empezar a ubicar en el diálogo de las personas la palabra actualización. Porque ustedes Muy bien. o sea, deben recordar que definitivamente ya todo está creado. Hay miles de futuros posibles, miles de líneas de tiempo, infinitas líneas de tiempo. Entonces ya todo está, todas las posibilidades que ustedes puedan pensar en algún momento ya existen, tanto las positivas como las que no son positivas. Cuando hablamos de evolucionar es que ustedes han logrado coger una línea de tiempo en las cuales ustedes ya están totalmente actualizados y están cumpliendo el propósito que fue entregado a través de las diferentes capas de su genética desde el núcleo central. En ese momento que ustedes actualizan su mejor futuro, se conectan directamente con el propósito que fue sembrado a través de las diferentes capas de la genética directamente por el gran núcleo de la creación. Entonces en ese momento ustedes pueden decir que son totalmente evolucionados. Algunos pueden ser dadores de vida, otros pueden ser cosmocratores, otros pueden ser biólogos interdimensionales, otros pueden ser genetistas, porque cada uno tiene un propósito. Pero para llegar a actualizar ese propósito, deben también actualizar la información de su mejor futuro. Y para eso pues, es la conexión con el humano luz. Y en la medida en que ustedes actualizan, es que ustedes pueden decir, recordé esta información porque ya la tenía, pero asimismo evolucionaste porque lo que hiciste fue desplazarte hacia ese futuro, que era un potencial futuro, pero que tú lo actualizaste. Entonces, pueden seguir utilizando el término evolución, pero si empiezan a considerar el término actualización, se van a dar cuenta que cada vez están más actualizados y más actualizados hasta que lleguen al proceso total de autoactualización. Perfecto. Por eso también la importancia de encauzar nuestras energías para el bien, en la luz, mejor dicho, digamos. Como seres humanos tenemos la capacidad tenemos miles de posibilidades de camino delante nuestro. Lo mejor es encauzar nuestras energías en la luz, hacia la luz.
y no hacia el ego ni hacia la oscuridad, digamos, porque no hacia la negatividad, como hicieron algunos humanos luz en su momento, que dejaron el camino de la luz y del amor y crearon sus propios universos. El líder de ellos se llama LK y son en total 7 billones, que después crearon proyecciones de sí mismos y estos a su vez desarrollaron toda una gama de mallas interdimensionales en las cuales anclaron energéticamente todos los mundos y los sistemas que ellos crearon, digamos, sistemas jerárquicos, por supuesto. Para no tomar ese camino, el camino que ellos tomaron, que fueron encauzar, siendo humanos luz, encauzaron sus energías hacia el ego, oscureciendo su cerebro y su corazón. Nosotros que somos todavía humanos 3D en este holograma, Tierra, debemos aprender de eso o tomar esa información e encauzar nuestras energías hacia la luz, hacia el bien, hacia el amor. Claro, es importante que ustedes tengan en cuenta varias cosas. La primera es que aquel que encausa su atención y su energía hacia la oscuridad, pues es una persona que lamentablemente como persona, o sea, como individuo 3D, va a terminar haciéndose daño. Como individuo de luz, que es humano luz, va a terminar retrasando su proceso de actualización y eso a la larga se traduce en algo que ustedes podrían interpretar como sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento más grande de un ser de luz? La no libertad, la no expansión, la contracción. Eso podría ser similar a lo que ustedes entienden como sufrimiento. Entonces, una persona, o sea, un ser humano 3D que escoge de manera consciente o inconsciente un camino que no corresponde con la luz, que no es la información que debe actualizar, es como aquella persona que se empieza a tomar veneno poco a poco, se está dañando a sí misma, así el veneno le sepa rico, ¿sí? Entonces, por eso es importante que sean conscientes de que puede ser que sepa rico el momento de la decisión, el momento de dejarse llevar por el ego, el momento de pronto pensar mal de una persona o incluso actuar mal en contra de una persona. Pero eso lo que está haciendo es que puedas actualizar futuros potencialmente peligrosos, potencialmente nocivos y que en determinado momento te lleve incluso a la desconexión de tu mano luz. Entonces no es prudente por ninguno de los puntos de vista tratar de hacer algo como eso. Por el contrario, puedes alcanzar muchas mejores cosas, tanto en el plano tridimensional como en los planos superiores, a través de la conexión con tu mano luz y a través de la actualización del futuro que te corresponde. Porque cuando actualizas tu mejor futuro, pues vas a tener todo a tu beneficio, porque es un estado adecuado para tu evolución total. Por otro lado, debes tener en cuenta algo, y es que desde nuestra perspectiva, todo esto que ustedes hacen, incluso el hecho de desviarse de los futuros potencialmente adecuados, para nosotros es parte de todo este proceso evolutivo. Es como cuando vemos o imagínenlo ustedes, cuando ustedes ven a sus niños pequeños que todavía no saben caminar, que todavía no saben hacer ciertas cosas y que ustedes los ven haciendo cierto desorden o cierto desastre en la casa, ustedes los ven con ternura. Así los vemos nosotros a ustedes, no los juzgamos, no juzgamos a los que se inclinan más por la oscuridad que por la luz, porque sabemos que son seres que en este momento están actualizándose. Obviamente tampoco vamos a permitir que dentro de ese juego dañen a otros. Por eso es que intervenimos de diferentes maneras, pero no lo intervenimos de una manera haciendo juicio o de una manera con un sentimiento negativo de destrucción, sino que siempre se hace con un sentimiento correctivo, un sentimiento de amor hacia el humano que se está desviando y hacia los que están a su alrededor que pueden salir afectados. Pero es importante que ustedes también vayan actualizando esa visión para que no tengan miedo, para que no tengan juicios, para que no sientan que esas personas, sus personas 3D y sus humanos luz, pues merecen un tipo de castigo o algo así. De hecho, cuando ustedes en sus sesiones dicen destruir tal o cual cosa, es una palabra que pueden seguir utilizando o pueden variarla porque ustedes lo que hacen es transformar.
Ujú. nuevamente eso a energía luz, porque si le colocan una connotación de destrucción o una connotación de peligro, una connotación de algo muy negativo, pues están llenando de una información de miedo y están entrando en el estado de juicio, y ustedes deben saber que el estado de juicio pues corresponde a una parte de ustedes que está atrapada en el ego. Cuando no hay juicio, cuando hay amor, cuando hay comprensión, los procedimientos se pueden hacer desde esa vibración y son procedimientos liberadores. Entonces pueden utilizar la palabra transformar o liberar a estas entidades y a estos seres. Claro, transformar, aún así lleva la connotación de eliminarlos, digamos, o desintegrarlos, pero sabiendo que es una transformación de la energía, digamos. Sí, es importante que lo hagan desde el amor siempre. Bien, bien. Este, si bien es cierto que en este momento hablamos un poquito del futuro de aquí, el futuro de allá, y como los seres humanos tenemos que estar focalizados en el aquí y el ahora. Pero bueno, también es cierto que no debemos preocuparnos por el futuro, pero en este caso, esta charla en la que hablamos del futuro y cómo los humanos luz van viendo las líneas futuras y actualizando la información en nosotros, siempre es desde el aquí y el ahora, siempre es desde el momento, del Ahí instante al hagan, instante. hay una cosa importante que ustedes deben tener en cuenta. Vamos a utilizar una de las metáforas que más les gusta a ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasado, presente y futuro. Ustedes están en el presente. Sin Ujú. embargo, tienen una información que viene de su pasado genético. ¿Y por qué es importante la información que proviene del futuro? Porque es la información que les va a permitir avanzar, o evolucionar o actualizar el propósito que les fue dado. Ahora, como ustedes están en el centro, ustedes están en el presente y deben permanecer en el presente. Cuando hablamos de actualizar informaciones, realmente hablamos de un futuro que se vuelve presente. Cuando hablamos de borrar informaciones, hablamos de un pasado que se vuelve presente. Todo sucede en el presente, pero lo dividimos de esa manera para que ustedes puedan comprenderlo, porque su mente es lineal, su Mm. mente va hacia atrás y hacia adelante, pero efectivamente todo sucede en un instante presente. Entonces, cuando hablamos de la actualización del mejor futuro para este humano tridimensional o para este humano luz, estamos hablando de que ese futuro, en la medida en que se actualiza, ¿qué hace? Se vuelve presente. En la medida en que se borra un pasado como una enfermedad, ¿qué hace? Se vuelve presente. Todo Ujú. está en el presente. Sin embargo, sí es importante que sepan que aunque todo está en el presente, no todo está quieto, porque si estuviera quieto, no estaría la creación como está planteada en este momento. Pero que el avance es entre esos tres espacios de tiempo, que a la larga es solo un espacio. Espero no confundirlos con esto, pero sí que entiendan que efectivamente actualizar un futuro es volverlo presente. Borrar un pasado es volverlo presente. Por ende, siempre van a permanecer en el presente. ¿Cuándo no permanecen en el presente? Cuando están preocupados por el futuro o Ujú. culpables del pasado. En ese momento están vibrando en la información anterior o en una información que no ha llegado, y por eso los saca de su centro. Comunicarse con su mano luz de manera intuitiva o instintiva, eso les hace permanecer en el presente y efectivamente no preocuparse por el futuro. ¿Por qué? Porque ustedes depositan toda su pistis, um, su, es que la palabra fe no es correcta. Su pistis es su certeza de que el humano luz, Confianza, confianza de que su humano luz va a actualizar siempre lo mejor para ustedes. Por eso no tendrían que preocuparse por el futuro, porque si claro. están en comunicación con su mano luz, él actualiza su futuro de la mejor manera, los protege, los guía, los cuida. Es esa parte más elevada que tienen de ustedes mismos, que aunque hablamos que está en un tiempo futuro, realmente lo actualiza y se vuelve presente. Muy bien, hermano Jam. Eh, Bien, ¿sería suficiente por hoy? ¿Te parece Sí, bien? es importante entonces que si de esta conversación salen preguntas, podamos plantear nuevamente esas preguntas para ir dando claridad. Es importante que haya claridad, que no se queden con las palabras simplemente rondando en su mente, porque vuelven esto una cosa intelectual
y esto debe ser algo del sentimiento, algo que sientan. Entonces, para Ah, bajarlo al sentimiento y elevar la vibración, debe haber un entendimiento. Entonces, si hay preguntas con respecto a todos los temas, todos los tópicos que tocamos, se pueden derivar preguntas. Si no hay preguntas, pueden sacar nuevas preguntas y estaré gustoso en entregar la información que considere que les va a ayudar a sus humanos luz a actualizar más rápido su proceso. muy bien, hermano. Sí, seguramente van a surgir preguntas, porque en una charla tocamos temas, diferentes temas y al mismo tiempo centralizado en la importancia de la actualización de la información, digamos, y de la conexión con nuestro humano luz. Pero no nos profundizamos en todo y algunos profundizamos en la medida de lo posible, digamos. Pero bueno, seguramente me van a hacer llegar preguntas, así que estaremos atentos y nos estaremos conectando en la próxima. Otra cosita que quería comentarte, bueno, Michelle tiene ganas de ir participando, no digo participando, pero sí mirando, estar presente en las sesiones que a veces hago de hipnosis regresiva para liberar a otras personas y ayudarlos en su proceso de liberación y conexión con su humano luz. Él quiere ir aprendiendo y viendo cómo son las cosas en ese sentido, digamos. ¿No hay problema con eso? No es adecuado. Recuerda que aunque ya Ya, estamos ya, dando esta ya. información pública, debemos permanecer, este canal debe permanecer protegido. Correcto. Entonces, se pueden hacer estos intercambios de información como lo estamos haciendo contigo y eventualmente en otro momento actualizaremos otra manera de hacerlo, pero en este momento no es prudente que él esté Muy en bien, otras muy bien, muy bien. sesiones. Perfecto. Sí, eso quería asegurarme que me dieras una respuesta precisa sobre esto porque intuía que me ibas a decir algo así, justamente por la protección del canal que sería él, digamos, que Sí. tú has establecido en este programa para esta línea de tiempo y en el aquí y el ahora. Bien, También es hermano, quedas importante que en futuros encuentros se concentren más en el audio. O sea, sé que ustedes tienen una tecnología que también transmite imagen, pero que se concentren en el audio, que lo hagan en un formato, puede ser de audio, o que lo hagan sin las cámaras. ¿Para qué? Para que las personas puedan centrarse más en la vibración sonora y no bien, bien, entretenerse tanto con la parte visual. bien, bien, perfecto. Bien, Enki, seguramente estaremos haciendo una reunión por Zoom un poco más adelante, todavía no, así que estaremos encantados de que estés presente. Obviamente ya llamaremos a más humanos ahí en esa reunión como, como una... Bueno, hay muchos humanos luz que son especialistas en muchas cosas y muchas de las personas que están liberadas tienen humanos luz de diferentes dimensiones, por supuesto, y algunos humanos luz de ellos son especialistas en una materia, otros en otra. Pero lo que me gusta hacer a mí es que cada humano luz, en esas reuniones que hago, que cada uno de los humanos luz le dé su propio mensaje a su propio aspecto físico 3D, digamos, y que su propio aspecto físico 3D le haga la pregunta pertinente a su propio humano luz. De esa manera me he estado manejando, digamos. Sí, es una forma Espero adecuada de que, hacerlo. sí, así que espero que, bueno, estaremos en contacto y esperamos tenerte presente en una próxima reunión. Claro que sí. Bien, hermano. Abrazo de luz, amor y paz infinita. Amor y paz para todos. Estamos en contacto. Déjame con Gracias. Michelle. Michelle, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Listo para regresar, Michelle? Sí, señor. ¿Cómo te sientes? Bien, algo como muy enérgico, con mucha energía. Muy bien, muy bien. Es que así es. Bien, regresamos. 5, empiezas a regresar. 4, siente más tu cuerpo, mueve los pies. 3, siente mucho más tu cuerpo, mueve las manos. 2, mucho más despierto. 1, abre tus ojos. Michelle, ¿qué recuerdas de todo lo que hablamos allí con Enki?
Mira que prácticamente lo recuerdo todo. O sea, ha sido bonito el proceso porque siento como que estoy presente, estoy Así es. escuchando y estoy recibiendo también la información. Muy bien. Bien, Michelle, voy a dejar de grabar y seguimos hablando, ¿te parece? Vale. Vale.